Buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Les presento nuestro contenido del día de hoy. Hoy les presentamos el nuevo Código Penal, resultado de 140 años de espera y más de 20 años de intenso debate. Con 419 artículos y 72 nuevos delitos, esta es la reforma judicial más importante en décadas. ¿Revolución o polémica? Los abusos en el clero. ¿Quiénes son los verdaderos custodios de la fe? De inmediato les presento el contenido que hemos preparado para ustedes esta noche. Con más de 100 años de vigencia y más de 2 décadas de intensos debates, el Senado y la Cámara de Diputados vuelven a aprobar el Código Penal. Esta reforma histórica promete transformar el ordenamiento jurídico del país para hacerlo más moderno, adecuándolo a las necesidades actuales de la sociedad. El Código Penal en uso actualmente de la República Dominicana data de 1884. Fue promulgado mediante el Decreto de Ley 2274. Este corpus legal tiene raíces en el modelo napoleónico, elaborado en la época para el Imperio francés del siglo XIX. A pesar de que han transcurrido 140 años de la elaboración del documento, este no ha sufrido modificaciones importantes. Yo estoy de acuerdo que el Código Penal se promulgue. Yo entiendo que la legislación posible actualmente tiene 20 años. El documento introduce cambios sustanciales en diversas áreas del derecho penal. Consta de 419 artículos, incluyendo la tipificación de 72 nuevos delitos. Sin embargo, uno de los temas más polémicos es la despenalización del aborto en 3 excepciones, que ha quedado fuera del texto final. Esta decisión ha generado críticas por parte de los grupos que luchan por la igualdad de derechos de la mujer y quienes hablan de derecho de salud pública, además de comisiones de derechos humanos. Las críticas que se le han hecho están ahí y sabemos, nuestros legisladores saben qué es lo mejor para República Dominicana en este momento. Críticas que se han hecho al proyecto de Código Penal aprobado por el Senado. Número 1, claro, la exclusión de las 3 causales que, como sabemos, mantiene una situación de riesgo para la salud, la vida y otros derechos fundamentales de niñas y mujeres dominicanas como el derecho a la dignidad y a la integridad. Durante años, organizaciones en conjunto con la sociedad civil han exigido la despenalización o excepción de 3 circunstancias específicas para el aborto. Desacuerdo, como está la mayoría de la población, no solamente de República Dominicana, sino del mundo, con el aborto libre. Estas 3 situaciones constituirían las razones legales para permitir la interrupción voluntaria. Durante los últimos 23 años, los intentos por un nuevo Código Penal han sido infructuosos, a pesar de que varios proyectos han pasado por el Congreso Nacional sin que se logre su aprobación, manteniendo al país en un limbo jurídico con un código que muchos consideran obsoleto. Hay urgencia en pasar una serie de reformas que este gobierno ha determinado que son prioritarias, y entre esas reformas está la reforma del Código Penal. Pero la urgencia no nos puede llevar a la negligencia. La urgencia no puede ser una excusa para hacer las cosas mal. Entre 2021 y 2023, la pieza legislativa fue aprobada por el Senado, pero remitida a la Cámara de Diputados, en donde por complejidad de su estudio perimió, por lo que el Pleno designó una comisión especial para que abordaran los puntos conflictivos, pero no fue hasta el 20 de junio del 2024 cuando la pieza fue reintroducida para nuevas modificaciones. Porque yo dije que ese Código Penal en su momento va a tener que ser revisado por gente que ejerza la materia penal y decidir cuáles tipos penales son los que realmente se utilizan y van. Entonces el sicariato es un delito del día a día. Entonces es muy fácil criticar lo que uno no sabe. Por eso el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados ha dicho, lean el código, y evidentemente el sicariato es uno de los grandes avances de esa legislación. Según el documento, esta nueva reforma ha sido objeto de una profunda revisión y actualización en cada uno de los tipos penales de las penas previstas como legítimas, consagradas en el Código Penal vigente. Tras un riguroso proceso se ha identificado y clasificado conductas que amenazan la convivencia y la paz social, incorporando un nuevo catálogo de infracciones y sanciones acorde a la Constitución y los principios del derecho penal contemporáneo,
dicen los estudiosos. La realidad es lo siguiente: o seguimos sancionando a la persona sin que haya ley, lo que rompe con el principio de legalidad y hace irracional el sistema, o nos vamos a una legislación más moderna que sea perfectible. Más aún, yo creo que el Congreso debería designar una comisión de asuntos de justicia criminal y de derecho penal, en la cual constantemente la ley penal se actualice, porque es la ley que más se estudia a nivel mundial. La que más se estudia siempre es la penal, porque la delincuencia va mucho más rápido que la sociedad. El artículo 14 establece que quedan exentas de toda responsabilidad penal ciertas personas jurídicas, incluyendo el Estado Dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, los ayuntamientos, las juntas de los distritos municipales y las iglesias. Estos entes gozan de dicha exención en virtud de su naturaleza y funciones específicas dentro del ordenamiento jurídico y social de la República Dominicana. Es un código de impunidad además porque excluye a las iglesias como ente de responsabilidad penal. Y esto no tiene ningún motivo de ser. Nadie debería estar por encima de la ley. Ninguna institución debería estar por encima de la ley. Así como las empresas pueden ser hechas responsables de lo que hacen sus integrantes. Asimismo, las iglesias como institución deberían ser responsables y como ente jurídico deberían ser responsables por los delitos cometidos por sus integrantes en nombre de esa iglesia. Ya que diversos representantes de la comunidad jurídica aluden a que las iglesias no pueden quedar exentas de consecuencias por sus delitos. Asimismo, quedan exentas de toda responsabilidad los partidos políticos, movimientos y agrupaciones reconocidos por la Junta Central Electoral, ya que las mismas serían reguladas por la ley que rige la materia. Sí llama la atención de que, por ejemplo, los partidos políticos no estén, que deberían estar, porque ahí sí se podría utilizar como maquinaria de lavado, pero no parece el justo que el Estado, que es el que penaliza, a la vez, ¿cómo condeno al Estado? ¿En la persona de quién? O sea, una cosa es la responsabilidad civil, otra cosa es la responsabilidad penal. La responsabilidad civil, para que la gente me entienda en su casa, son los daños y perjuicios que sufre una persona cuando se comete un delito penal. Las infracciones muy graves y graves serán reputadas de naturaleza dolosa, salvo en aquellos casos en que se establezca expresamente el carácter culposo de la conducta de que se trate. En su artículo 8 indica que las personas jurídicas serán penalmente responsables de las infracciones cometidas por los actos u omisiones punibles de sus órganos, siempre que sean al mismo tiempo consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica. De acuerdo con el artículo 24, estas infracciones se clasifican en 3. Las muy graves, que son las tipificables como crímenes en la Constitución o que causan un alto grado de daño personal y social. La pena para quienes cometan este tipo de delitos es de hasta 40 años de prisión y una multa hasta de 1.000 salarios mínimos del sector público. Infracciones graves son aquellas que entrañan un grado intermedio de daño personal y social. La pena imputable a las personas que cometen esta transgresión serían la prisión menor, que va desde 15 días hasta 3 años, con multas de 15 salarios mínimos. Las infracciones leves, que son aquellas que suponen un reducido grado de daño personal y social. La pena aplicable a las personas que cometen el delito son multas de 7 a 10 salarios mínimos. Es un avance. Actualmente hay una clasificación tripartita de crímenes, delitos y contravenciones que no se atañe a la realidad. La discusión está en las infracciones muy graves, donde la pena puede ir hasta 60 años. Yo creo que 60 años son muchos años y que evidentemente ahí siempre ha abogado por una reducción de la pena, pero hay otros mecanismos. Este Código Penal, en su artículo 63, instaura a la semilibertad, la cual permitiría al condenado pasar un mínimo de horas o de días en prisión, por lo que éste podría destinar el resto del tiempo fuera de la cárcel, siempre que la pena que le sea aplicable no exceda de 3 años de prisión. Cabe destacar que esta modalidad no aplica para personas condenadas por infracciones de índole sexual o violencia de género e intrafamiliar o sustentativas. Sobre la explotación sexual, también es importante decir de que el proyecto de Código Penal también regula esa situación de una manera mucho más clara que la que tenemos actualmente. Es que un código de 1884, que tuvo una modificación importante en el año 1997 con la Ley de Violencia de Género, ya lo que pasó en el 97, estamos hablando de que fue hace 26 años, que ya no responde al parámetro sexual, al parámetro social de la violencia de género.
La aplicación de este catálogo en las conductas tipificadas como delitos graves busca dotar a las autoridades de herramientas más efectivas para combatir la criminalidad y la delincuencia. Dentro de las 72 tipificaciones más controversiales introducidas en el nuevo Código Penal están el terrorismo, sicariato, genocidio, infracciones graves de guerra, infracciones de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, además de los feminicidios, agravado y el conexo, violencia conexa en escenario feminicida, inducción al suicidio, cooperación al suicidio y daños con sustancias químicas o el conocido ácido del diablo. También está la prescripción de la corrupción. Actualmente, según el Código Procesal Penal, los delitos de corrupción no perimen, es decir, pueden ser perseguidos penalmente sin importar el tiempo que haya pasado. ¿Por qué esto es así? Porque permite que si hay impunidad en una administración gubernamental específica, luego en el futuro, si se encuentra información de que hubo corrupción, de que hubo robo al erario público, pueda ser perseguida. Ahora mismo el proyecto que aprobó el Senado recién establece un periodo de prescripción de 20 años. La pena para quienes cometan feminicidio será de 30 a 40 años de prisión mayor y multas que podrían ascender a los 1.000 salarios mínimos del sector público, mientras que el sicariato, aquellos que cometan el delito de manera directa o indirecta, asesinen a una persona a cambio de entregar o recibir una remuneración o una promesa de remuneración, serían sancionados con la escala máxima de prisión mayor. Actualmente, la pena máxima son 30 años y son pocas las personas que han cumplido 30 años de cárcel. O sea, aunque el sistema diga 60 años, generalmente la gente en la condicional o con el tratamiento penitenciario sale antes. Ahora, yo no creo en la gravedad de la pena, ni siquiera es un disuasivo. Cuando se habla de una gravedad de la pena, como la que se está poniendo los 60 años, es prácticamente una cadena perpetua. Asimismo, quien provoque daños con sustancias químicas a otra persona, con el propósito de herirla, lesionarla, mutilarla o desfigurarla, hasta con 30 años de prisión mayor y multas de hasta 40 salarios mínimos del sector público. El Código Penal recoge varios tratados de violación a los derechos humanos que son compromisos del Estado Dominicano. Por ejemplo, la desaparición forzosa de personas. Aquí no hay un delito de eso. También serán castigados quienes provoquen daño físico, sexual o psicológico a una persona mediante el empleo de la fuerza física o la violencia económica, patrimonial, psicológica o verbal. Acción que será sancionada de 4 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. El artículo 121 contempla el hostigamiento o bullying como conductas que serán sancionadas con medidas socioeducativas, prisión menor y multas. En caso de reincidencia por una persona mayor de edad, se sancionaría con prisión mayor. Ante esa situación, veo que se han dado muchas discusiones sobre el colectivo LGTB, pero que también están protegidos en la ley de manera concreta, porque se habla de que se protege cualquier persona que usted discrimine en razón de lo que piensa, de lo que hace, y entonces es una clasificación muy amplia. Con lo cual, en cuanto a esa situación, también el proyecto de Código Penal zanja la situación. El acoso y el acoso agravado por cualquier medio se tipificará como infracción grave con penas de hasta 3 años de prisión menor y multas de 3 a 15 salarios mínimos del sector público. El abandono de una persona adulta que no puede protegerse, existiendo una obligación de vigilancia o cuidado a su cargo, será sancionado con una pena de 1 a 3 años de prisión menor, y si causare la muerte de la víctima, se aumentará hasta 10 años de prisión mayor. El Código Penal, a partir del año 1944, en todos los países, tiene un enfoque victimológico, es decir, donde la víctima tiene mayores protecciones porque se dan delitos cualificados en razón de la víctima vulnerable, en este caso menores de edad, mujeres, envejecientes, discapacitados. O sea, hay una serie de víctimas que están ahí, que el Código Penal, efectivamente, el proyecto de Código Penal, en ese caso también los protege más porque le agrava las condiciones y la tipifica de manera correcta. Quien dolosamente obstaculice las medidas de socorro o de asistencia será sancionado con 15 días a 1 año de prisión menor
y multa de 1 a 2 salarios mínimos del sector público. El artículo 50 establece la imposición de penas por concurso de infracciones. Cuando una persona perseguida sea encontrada culpable de varias infracciones en concurso real, con ocasión de un mismo proceso, se le impondrá cada una de las penas aplicables a estas. En cambio, si se trata de un concurso ideal de infracciones, solo se le impondrá la pena más grave. Los concursos reales, los concursos ideales, son mecanismos de la dogmática penal que están ahí. Lo que pasa es que aquí se quieren llevar el principio de asperación penal, que es aquel mediante el cual la persona que comete 7 delitos se le impone la pena del delito más grave, a un cúmulo que es, en el sistema de nosotros, contrario también a la Constitución de mi esposa. El artículo 51 habla de la acumulación de penas. Cuando una persona perseguida es encontrada culpable en uno o en varios procesos, las penas pronunciadas se ejecutarán acumulativamente, por lo que el autor del delito podría ser condenado hasta 60 años de prisión. A quien lo condenan para 60 años, el sistema va a tener que mantenerlo por 60 años, porque el que está preso es una responsabilidad del Estado mantenerlo, darle la comida, la vida, y eso tiene un costo también. Eso tiene un costo, lo que quiere decir que a mayor duración de la cárcel, también mucho mayor el costo para el Estado. El artículo 52 señala el límite de pena aplicable en concurso de infracciones. El límite de la pena en el concurso de infracciones muy graves que conlleven a penas de la misma naturaleza no podrá ser en ningún caso superior a 60 años de prisión mayor. El concurso de delito se está hablando de que puede haber, actualmente no hay cúmulo de la pena. Y ese proyecto de código penal está hablando de que si usted comete un delito y comete otro, se le van a sumar más penas y en vez de poner la pena mayor, se le van a imponer las dos penas. Eso evidentemente está en revisión. Yo no estoy de acuerdo con el cúmulo, no hace eficiente tampoco la persecución penal. Otro de los puntos controversiales que evoca la nueva pieza legislativa es el tema de las infracciones de lesa humanidad. En su artículo 86 figuran el asesinato, tortura, exterminio, violencia sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización y aborto forzado, u otros abusos sexuales graves. Esclavitud, deportación o traslado forzoso también incluye la persecución por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de discriminación sexista, discapacidad u otros motivos internacionalmente reconocidos como segregación racial. Sobre el tema de la violación, también se agrava la situación penal, no es como se está diciendo que no se agrava, se clasifica mucho más y evidentemente esa situación permite una mejor persecución porque, repito, de que actualmente con 5 o 6 artículos todo entra en el Código Penal y eso no es razonable. En su único párrafo, el artículo 86 establece que el control migratorio sobre personas que ingresen o permanezcan ilegalmente en territorio nacional no se considerará traslado forzoso o deportación de población. Según el artículo 109, quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopere con dicho propósito, aun cuando ésta lo consienta, será sancionado con 1 a 2 años de prisión menor. De acuerdo al documento, se sancionará con 1 a 2 años de prisión menor a la mujer que se provoque el aborto o quien consienta en hacer uso de la sustancia que con ese objeto se le indique o administre. Asimismo, el artículo 110 sanciona a los profesionales de la salud y a las parteras, a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la salud, así como a las que participan en ayuda del parto desde su profesión u oficio y que causen o ayuden a causar el aborto, serán sancionados con 1 a 2 años de prisión. Más allá de lo que diga la ley, las personas buscan formas de solucionar. Ahora, esto en el caso de la interrupción del embarazo solamente pasa con las personas que tienen los recursos suficientes para acudir a esa alternativa. En los casos de las niñas y las mujeres pobres terminan muriendo y es lo que nos ha demostrado la historia. Es lo que le pasó a Esperancita, es lo que le pasó a Damaris, es lo que le pasó a Carmen Dionelis. Son mujeres de escasos recursos que fueron a varios centros de salud y que la atención médica les fue negada por la penalización total del aborto, porque los médicos tenían miedo a actuar.
El proceso de aprobación del Código Penal ha sido objeto de intenso escrutinio público y debate entre diversos sectores de la sociedad. El artículo 400 del Código Penal califica el espionaje como delito. Este se define como el acto de proporcionar información o documentos o mantener un servicio de inteligencia en beneficio de otra nación, empresa u organización extranjera o bajo control extranjero. La sanción para este delito es de 20 a 30 años de prisión mayor, además de una multa que oscila entre 30 y 40 salarios mínimos del sector público. En el caso de espionaje agravado, las penas serán aumentadas de 30 a 40 años de prisión y multa de 50 a 1.000 salarios mínimos del sector público. Sin embargo, la aprobación del nuevo Código Penal no ha sido recibida con unanimidad. Diversos sectores han manifestado su oposición a la decisión del Senado de la República y la Cámara de Diputados. Estos grupos consideran que la medida desatiende las demandas en beneficio de los derechos de la mujer y representa un retroceso para estas.